Continuamos en Malvinas Combate Eterno en este 9º episodio y con un programa muy particular, en la introducción decía porque vamos a abordar Malvinas desde la temática del derecho, desde las ciencias jurídicas, y para eso estamos en comunicación con la abogada, la doctora María Sol de Brito. Ella es de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de El Salvador, es docente también, es investigadora y tiene escritos sobre Malvinas sobre una temática que viene abordando desde hace un tiempo ya, y vamos a meternos en este mundo de Malvinas vista desde el derecho. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por atendernos, gracias por la comunicación. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Muy ¿Cómo bien, te va? muy bien, muy bien. La verdad que un gusto poder abordar Malvinas de su especialidad y bueno, estuve viendo también un poco sus trabajos y la verdad que es muy interesante. Pero yo quería, en principio, saber un poco más de usted para que se presente ante la audiencia. Digo, cómo llega a Malvinas y cómo despierta el interés, digamos, de cruzar su profesión con esta temática tan profunda como es Malvinas y tan compleja a la vez. Siempre me gustó mucho el derecho internacional. Me acuerdo un poquito de esto porque me rebota la vida, no me desconcentro. De chica participé en los modelos de Naciones Unidas cuando era adolescente y siempre quedé, digamos, muy emocionada y muy motivada con el tema del derecho y la discusión en los foros internacionales. Y luego, al cursar la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, elegí la orientación de Derecho Internacional Público, a lo cual continué trabajando como docente en la materia de Derecho Internacional Público y también Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y Derechos Humanos también, a nivel nacional, interamericano y también universal. Y en esa participación mía como docente, ¿no? Ya hace más de 10 años que soy docente de la Universidad de Buenos Aires de Causal, me tocó en un momento hacerme cargo de la bolilla de Malvinas, ¿no? Cuando apenas me había recibido. Y bueno, ese fue uno de mis contactos a partir del derecho internacional, pero no tengo que traicionar a mi profesora de historia del secundario, que recuerdo con qué pasión nos habló del tema Malvinas y cómo fue la primera a hacer ese linkeo entre Malvinas y la Antártida, ¿no? Porque ahí hay un punto de conexión enorme. La proyección que puede ganar un Estado ocupando el territorio de Malvinas hacia el continente antártico es enorme, hablando desde que se encuentra, digamos, el krill, que es el primer enlace de la cadena alimenticia, hasta una reserva enorme de agua, ¿no? Una proyección enorme y además un lugar que es especial para cierto tipo de investigación científica. Hasta se habla de un lugar en el cual podrían ser lanzados naves espaciales o una nueva ruta que une distintos continentes. Entonces, no por nada Inglaterra insiste con esta posición o con esta ocupación ilegítima en realidad. Es una ocupación ilegítima. A ver, de lo más simple, digamos, le voy a hacer esta pregunta, que por ahí uno lo da por sentado, pero digo, de la simpleza también se explica también la complejidad. ¿Por qué las Malvinas son argentinas? Bueno, hay tres puntos de vista, ¿no? 3 puntos de vista. Uno es el geográfico. Obviamente está colocada dentro de la plataforma continental argentina. También hay una explicación geográfica respecto de la Antártida, que supuestamente es una prolongación de la cordillera de los Andes, ¿no? Continúa en la Antártida. Pero desde el punto de vista jurídico hay distintas, digamos, aristas o análisis que podemos hacer. Uno es la sucesión de estados. Argentina sucedió a España, ¿no? Después de su independencia. A partir de 1810 fue el gobierno y después de la independencia de 1816. En ese momento, la sucesión de estados fue el momento en que se dio la ocupación violenta o, digamos, por la fuerza de las Islas Malvinas en 1833.
¿no? Que en realidad, si volvemos más para atrás, perdón, yo estoy yendo de un lado para el otro. No, pero vamos siguiendo. Bien, porque en realidad el tema empieza antes, ¿no? Con el descubrimiento. El descubrimiento era una forma, ¿no?, de hacerse de territorios. El gran descubrimiento por el Imperio Español fue el continente americano. ¿Y qué pasaba en ese momento? ¿Cuál era la manera de legitimar y hacer legal esa ocupación o ese descubrimiento? Porque podía ser que el descubrimiento sea un mero descubrimiento en una ocupación efectiva, ¿no? Que fue lo que pasó con Malvinas, que ese es uno de los puntos que también se discute, el tema de la ocupación efectiva. El tema es el siguiente: España lo descubre, ¿no? Y todo esto es parte del Imperio Español, del Reino de España. Ahora, cuando hay una sucesión de estados, el estado que sucede, y acá no hubo ningún tipo de reclamación, sucede en la posesión de todos los territorios que eran del antiguo, digamos, titular de ese derecho. Pero si nos vamos a 1492 es el descubrimiento de América. Y en ese momento, ¿cómo era el derecho internacional? Porque, y acá es uno de los temas que vincula también al derecho internacional con otras cosas de las que enseño, que es italiano, ¿no? Porque en ese momento era la doctrina del descubrimiento la que reinaba en materia de territorios, ¿no? Y hay una bula papal, que es una de las bulas alejandrinas, que hoy te decía a la mañana, que estoy repasando todos estos temas, tiene fecha del 4 de mayo de 1493, donde el Papa Alejandro VI, ¿no?, que era el Papa Borgia, concedía a los reyes católicos de España los derechos sobre las tierras descubiertas, ¿no? Y esa era la forma en la cual se adquiría el territorio, a partir del descubrimiento y posiblemente su ocupación efectiva, ¿no? Entonces, en ese momento era el modo legítimo y legal de adquirir el territorio, y a partir del derecho católico europeo se legitimaba ese descubrimiento, ¿no? Y además esa bula exige otras cosas, por ejemplo, la evangelización del territorio, ¿no? Y después fue complementada por dos bulas más, ¿no?, que es la bula eximia y la bula dedum siquidem. Y la leo porque son nombres medio raros. Pero fíjate que ya el conflicto empieza en ese momento, porque en 1496, 3 años después, Enrique VII, rey de Inglaterra, se van en disputas con el papado, porque hay todo un tema de la separación de la iglesia protestante, el no reconocimiento del papa, autoriza viajes para explorar el territorio ya descubierto por América, ¿no?, y que había sido legitimado por las bulas del Papa. ¿Ocupados o no ocupados? Territorio ocupado, español, no, y en parte portugués. Sí, perdón. No, decía, si eran territorio, dictaban esa normativa, si eran territorios ocupados o no ocupados, indistintamente. Ellos iban a explorar. Indistintamente. Era la doctrina del descubrimiento la que regía en ese momento. El tema es el desconocimiento que hace también Inglaterra del Papa, ¿no?, de ese derecho, o sea, la jurisdicción que tenía el Papa en ese momento. Y después fíjate que en 1534 ya está Enrique VIII, y ahí dicta la Supremacy Act, o como se pronuncia, ¿no?, que es la ruptura total con Roma, en 1534. Pero, bueno, podríamos decir, ahí hay un hecho de no reconocimiento de esta norma o esta doctrina del descubrimiento que va a legitimar la bula papal. Si vamos en tema de tratados internacionales, y acá me los marqué, que es todo un tema a través de los años, y se lo voy a decir con fecha. Después de esto, se va a dividir el mundo en el Tratado de Tordesillas, que va a formalizar esa bula papal, ¿sí?, que es un tratado de 1494, donde se establece una línea de demarcación que divide el mundo entre España y Portugal, que eran las potencias que habían llevado a cabo todas estas campañas, ¿no?, o todas estas expediciones de descubrimiento. Y este documento es aprobado por otro papa, ¿no?, que es Julio II en 1506, Julio II. Pero después fíjate, Inglaterra no va a decir nada respecto de dos tratados. Uno es el Tratado de Utrecht, que firma Gran Bretaña y España. Este tratado es de 1713.
Y el tratado garantiza las posesiones españolas en América respecto de cualquier pretensión británica. Esto lo decía el artículo 8, 1713. O sea, firma un tratado y reconoce, ¿no?, todas las pretensiones españolas en América y las posesiones. Entonces acá hay algo que se llama en el derecho internacional público, se llama el pacta sunt servanda. Los pactos, los tratados, están hechos para cumplirse, ¿no? Y además tenemos otra cosa, porque el derecho internacional primero era un derecho oral, ¿no?, pero el derecho se fue codificando, y este lo tenemos codificado. Y acá hay otra fórmula latina, que es verba volant scripta manent. Esto fue escrito y firmado por ambas naciones, Gran Bretaña y España. No contento con esto, hay otra convención del derecho internacional, que es la Convención de San Lorenz de 1790, donde se prohíbe a Gran Bretaña o España establecer nuevos asentamientos en islas adyacentes a las costas de América del Sur, y obliga a mantener un status quo, ¿no?, signados por ambos estados, por España y por Inglaterra. O sea, tratados del 1700. Y expreso, digamos, está expreso, más allá de estar escrito, está expresamente dispuesto eso, de las islas. Exacto. El Tratado de Utrecht. Y no es que lo firmó, no es un convenio multilateral, ¿no? Están esos dos estados justamente protagonizando esta firma de este tratado respecto a estas pretensiones. Y no hay ningún tipo de reserva, porque esa es otra práctica dentro del derecho internacional. Hacer alguna reserva, algún artículo, si fuera un tratado multilateral, claro, para que no le sea oponible. Bueno, acá no resulta. Y si vamos más adelante en el tiempo, ¿no?, porque en realidad la ocupación, digamos, por la fuerza de Malvinas, se da en 1833. Y acá hay distintos aspectos para ver dentro del derecho internacional. Argentina, como sucesora, bueno, en ese momento de las Provincias Unidas, o los nombres que ha ido adquiriendo desde 1810 hasta hoy, ¿por qué no pudo hacer posesión efectiva de ese territorio a partir de 1833? Porque fue despojada violentamente. O sea, tuvo que abandonar la poca, digamos, población, si lo queremos decir, que había. Y además pensemos otra cosa, que Argentina en ese momento estaba viviendo un proceso de organización nacional, con conflictos internos. O sea, es muy difícil mandar una patrulla o un enclave, hacer un enclave, una población, un gobernador, fuerzas de seguridad a las Islas Malvinas, y tenemos que contener problemas internos. Había problemas con la Confederación y Buenos Aires, Rosas, más adelante, etcétera, etcétera. ¿No? Era toda la reorganización del Estado Nacional, claro, a partir de la independencia. Entonces tampoco era fácil. Pero pensamos, en 1826, esto era algo que estudiábamos en la escuela, se había establecido un poblado en Puerto Soledad a partir del envío de Luis Bernet. Y en el 29, el Estado argentino, o las provincias, la Confederación, lo nombra gobernador de las islas, de la isla grande de Tierra del Fuego. Esto lo contesta en cierta forma Inglaterra, porque dice que en realidad Bernet no había tenido un cargo otorgado con sueldo del gobierno argentino. Y que por lo tanto, ese tipo de título que tenía era un título precario. Entonces discutía la ocupación efectiva del territorio, porque no podía ser, digamos, actos de gobierno completamente legítimos. Digamos que tenía un título pobre, precario, Bernet. No era realmente un gobernador. Esto lo discute en un momento Gran Bretaña. Pero si yo pienso en 1833, cuando Inglaterra ocupa violentamente y por la fuerza el territorio,
En realidad Argentina no pudo tener una ocupación efectiva porque no lo dejaron, porque lo despojaron violentamente. Si no, quizás sí lo hubiera tenido persistentemente en el tiempo. Y ahí Inglaterra, cuando hace la ocupación en 1833, con todos estos antecedentes ya, digo, ellos lo hacen pensando en esto que vos decías al principio, de los intereses en recursos naturales, en geopolíticamente, ellos ya tenían delineado ese camino, por eso la ambición, o era todo mundo imperialista simplemente. En 1700 y en 1800 son los siglos de los grandes descubrimientos y de las grandes exploraciones, ¿no? De la ocupación del territorio global. Entonces hay una idea de conquista de imperio. Yo no sé si en ese momento había una idea de proyección antártica. La Antártida fue descubierta un poquito más adelante, pero más o menos en 1700, ¿no? 1600. Pero la ocupación de los territorios no se da solamente en nuestras Islas Malvinas y estos enclaves, sino que también hay otros en Gibraltar, hay otros en Asia, ¿no? O sea que hay otros lugares estratégicos los cuales Inglaterra ocupa. Yo creo que las Islas Malvinas, la ocupación estratégica se da por su proyección antártica. ¿Y cómo, desde el derecho internacional, cómo la Argentina ya constituida, aún con sus luchas internas, comienza a reclamar por Malvinas? Bueno, Argentina nunca dejó de protestar en cada foro internacional o en cada oportunidad que tuvo, nunca dejó de reclamar y protestar sobre la soberanía que tiene sobre las islas. De hecho, en un momento se habló de la prescripción. La prescripción es lo que se llama en derecho también la prescripción adquisitiva de dominio, que se da a nivel de una casa que lo ocupa una persona por 20 años y paga sus impuestos, como también en lo macro en un territorio que podría ser esta isla. Pero hay una cosa fundamental para que proceda la prescripción adquisitiva o usucapión, es que esa posesión sea pacífica, perdure en el tiempo y no haya ningún tipo de reclamación por parte de otro sujeto. En este caso, entonces, no sucedería, no se darían estos extremos. Argentina, desde la ocupación de 1833, presentó protestos hacia el Estado, hacia Gran Bretaña, pero también en cada foro y en cada oportunidad internacional. Si pensamos a principios de esto es en 1933, por el aniversario de la ocupación de Inglaterra, Inglaterra que hace la Unión Postal Internacional, manda a imprimir por el aniversario de la ocupación de las islas unas estampillas con las Malvinas como Falkland. Fíjate que este no es un foro de política internacional propiamente dicho, pero Argentina hace una reclamación diciendo no se pueden imprimir estas estampillas porque las Islas Malvinas son argentinas. O sea, cada vez que Argentina tuvo la oportunidad, lo hizo. Y esto es muy importante que se sostenga en el tiempo, porque es un tipo de lucha pacífica, ¿sí? Sin ir a la guerra del 82. Que bueno, eso también ustedes seguramente lo habrán hablado en todos sus programas. Quizás responde a otros factores, no a factores del derecho internacional, justamente, ¿no? Lo que hace el derecho internacional es evitar, ¿no?, tratar de mantener la paz y seguridad internacionales. Está bien que esto era un conflicto bilateral de dos estados, pero la idea es que no haya conflictos armados, ¿no?, mantener la paz. Entonces, la prescripción ahí tampoco podría ser una de los, digamos, de los fundamentos jurídicos que podría esgrimir Gran Bretaña, porque se cae. ¿Sí? No se reúnen los extremos o los requisitos que requiere una prescripción adquisitiva. Después, ¿qué hicieron? Hicieron otra cosa, ¿no? Porque a partir de la década del 60, en las Naciones Unidas, que se crean en el 45, que tenía un antecedente a la Sociedad de las Naciones, en la década del 60 y 70 empieza lo que se llama este proceso de descolonización. Y se empieza a hablar de las colonias. Entonces, lo que tenemos acá, en Malvinas, ¿es una colonia británica? ¿O es un pueblo que se puede autodeterminar porque es libre? Y acá empieza otra discusión. Porque ¿qué se decía en el foro internacional? Las grandes potencias que defendían la postura de Gran Bretaña.
Decían, acá es un pueblo que se tiene que autodeterminar y ellos elegir qué hacer. En realidad no. Esta es gente trasplantada Sí. de Inglaterra y colocada ahí. O sea que no hay ningún tipo de determinación. Si son ingleses, ellos se van a autodeterminar. No es así. No es un pueblo que ha sufrido las injerencias extranjeras y la dominación extranjera y se tiene que autodeterminar y liberarse como los pueblos de África. No, acá es otra cosa lo que tenemos. Es gente desplazada de su territorio, traída para ocuparlo. Entonces, tampoco aplica el concepto de autodeterminación del pueblo. Y ellos siguen manteniendo, a partir de ese nuevo debate, digo, Gran Bretaña sigue manteniendo esa postura que llega al 2013, incluso a hacer esa parodia de votación o de opinión de autodeterminación. Un delirio, realmente un delirio, sí, completamente. O sea, ¿qué van a votar si ellos ya son ingleses? Y sí, se dio. No era un territorio con una población que fue dominado por una potencia extranjera y lo subyugó. No, es trasplantada. ¿Y cuándo estuvimos desde la diplomacia más cerca de tener un apoyo internacional, de resolverse esta situación? Digo, ¿en esos 60, 70 o ya antes de los 80? En la década del 60, diría, sí. Con todo el trabajo que se hizo durante la presidencia de India en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se pudo obtener esa resolución 2065, en la cual se habla justamente de que es un territorio ocupado y no un territorio que merezca la aplicación de este concepto de autodeterminación. Y siempre se instó a que las dos partes dialoguen, ¿no? Bueno, luego estalló la guerra en el 82 y después la década del 90 con la infame firma de la Declaración de Madrid, ¿no? Donde se le da tantas potestades sobre el poder de policía, el poder de explotación del mar, el deber reportar cada movimiento que haga la Armada Argentina en el territorio de nuestro propio mar. Sí. Y ahí la incidencia también de que tipo, hasta esto que sonó, los aviones que se habían adquirido a Dinamarca también, que tenga ciertas capacidades que no pueda llegar a sobrevolar Malvinas o llegar. Digo, a partir de todo esto, con lo de la guerra se rompe todo. Sí, yo creo que en realidad fue contraproducente, porque después los gobiernos que vinieron en el 89 con esta declaración de Madrid, que además se habla de que es un tratado internacional, en realidad no lo es. Los tratados internacionales, para ser realmente tratados, tienen que ser negociados en sede internacional por la persona delegada por el Poder Ejecutivo. Después ese texto de tratado es traído a nuestro orden interno y el Congreso tiene que aprobarlo. Y después tiene que ser ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional. Una declaración es un acto que hace el Poder Ejecutivo y que, digamos, no está aprobado, o sea, ni ratificado, no está aprobado por el Congreso de la Nación, que es el que expresa la voluntad popular, que representa a las personas, aunque a veces pensamos que no nos representa tanto, yo por lo menos no veo que me represente. Pero hay todo un proceso complejo para que un tratado internacional pase a ser norma de un Estado que no se dio con esta declaración, la cual Argentina entrega prácticamente su soberanía en materia de territorio respecto de Malvinas. Por ejemplo, acá tengo algunos puntos. Argentina tiene que proporcionar información de los movimientos que hagan las fuerzas navales en la zona, no así Inglaterra. Claro, la otra parte no. Sí. Y también eso, digamos, es lo que ellos agarran como para estar vigente, digamos. En mi caso, en mi experiencia, fuimos y éramos así, digamos, teníamos que bajar primero en una línea chilena, cruzamos en avión por línea chilena, bajamos directamente en la base militar, pasamos por controles, nos sellan el pasaporte.
Y ellos se agarran de ahí que está vigente ese tipo de tratado, ¿no? Exacto, bueno, supuestamente está en vigor, exactamente, lo que estableció la Declaración de Madrid. Pero ya, repito, ¿por qué está en vigor? Si es una declaración que firmó el Poder Ejecutivo y no fue, digamos, aprobada por el Congreso Nacional. Ujú. Y además, es un tema que no se trata tanto, el contenido de la Declaración de Madrid y todo lo que tiene que reportar el Estado argentino respecto de movimientos que se dan en la zona. Sí, la verdad que eso tampoco se pone sobre la mesa en discusión, como decías No. al principio. ¿Y qué se puede hacer ante esto? Hubo unos amagues ahí también de Trump, de quitar de una manera extorsiva, digamos, o por lo menos lo lanzó así, el apoyo a Inglaterra de la cuestión Malvinas, y se sumó ahí, hubo como un oleaje, que yo creo que lo único bueno fue que el tema Malvinas esté otra vez en el tapete de la discusión diplomática, digamos, pero no con este fundamento como lo estás dando vos y puntos claves, pero ¿crees que ahí en la diplomacia está está todo paralizado? ¿Se puede hacer algo más? ¿Se debería hacer algo más? Lo que se tiene que seguir siempre es reclamando en cada foro internacional. Creo que fue el año pasado, no me acuerdo si fue que el embajador en Francia, al haber visto el mapa donde no se lo Sí. tenía atrás, Mm. que surgía que decía Falkland, ¿no? En cada foro, en cada oportunidad que haya, Argentina tiene que recordar que tiene derechos sobre este territorio y que la ocupación es una ocupación que se hizo por la fuerza y es una ocupación ilegítima, ¿no? Eso se tiene que hacer en cada foro internacional porque es el modo pacífico para seguir reclamando. Ahora, hubo otra cosa, que yo no sé si lo habrán hablado en alguna de los encuentros que han tenido en este stream, pero que durante el gobierno de Perón, si no me equivoco, fue espera que me lo anoté en algún lado, 1952, que fue, espera que me señalé la fecha por algún lado de mis apuntes, que fue cuando la reina Isabel, Ujú. sí, 1952, el 29 de mayo, la reina Isabel II iba a ser coronada. Ujú. Y fue un representante del gobierno argentino durante el gobierno de Perón, que era Alberto Tesaire, que era un almirante. Fue para la coronación de la reina. ¿Pero qué hizo? Tuvo una reunión secreta con el subsecretario de Relaciones Exteriores, que era Lord Reading. Y él en esa reunión ofreció la compra de las Islas Malvinas, Sí. ¿no? Para Ujú. terminar Ujú. con esta situación. Ujú. La propuesta fue obviamente desechada. Pero bueno, ese fue otro modo, ¿no? Intentaron de otra forma también con la compra. Y no es descabellado, porque Estados Unidos compró un montón de Sí, sí, territorios. sí, sí. A Francia, a España. Alaska mismo lo han comprado y sí es cierto, pero lo llamativo es que de la diplomacia por ahí no se hace, hay muchas más relaciones políticas que diplomáticas con fundamento, como vos lo estás dando y exponiendo también incluso, y seguimos siendo tibios, digamos, en ese sentido, digo, los gobiernos que han estado hasta ahora. Sí, tal cual. Y por ejemplo, hay otra cosa que también hay que dejar de lado, que fue lo que pasó durante la guerra, en relación a otro tratado internacional o misión, que fue el TIAR, ¿no? Que es el Tratado de Asistencia Recíproca de América, donde fueron muy pocos los estados americanos que apoyaron a Argentina en la guerra. De hecho, Ujú. muchos ayudaron materialmente, digamos, a Inglaterra, a Gran Bretaña, perdón. Ujú. Ujú. Ahora, hablando de materia internacional también, digo, ¿cómo es esto de tu artículo? Quería pasar a este tramo de la entrevista, preguntándote por tu artículo titulado Enseñar la cuestión Malvinas desde un punto de vista jurídico a no hispanoparlantes. Vos sos especialista en idioma italiano y tiene que ver con eso, doctora. Sí, en realidad hubo un incidente, si lo podemos llamar así. A ver. Mm. Dentro de la red donde uno trabaja,
una persona que digamos, adjudicó credenciales de representación argentina Mm, y fue a un foro en Italia con un mapa representando Argentina, donde el mapa mostraba primero que no estaba en la proyección antártica, ¿no? mm, Y además eso es un acto ilegal, porque hay una ley donde se dice que todos los mapas, ¿no?, que estén en Argentina, instituciones argentinas, mm. tienen que tener la proyección antártica, pues es parte de un territorio que Territorio. nosotros reclamamos como propio, aunque hoy en día el Tratado Antártico congeló la cuestión. Y además, no obstante, yo también le faltaba, o tenía el territorio grisado de las Islas Malvinas y decía Falkland. A Entonces, ver. una persona argentina que se jacta de tener credenciales de representar a todo un colectivo de instituciones ítalo-argentinas, que vaya a un foro y que lleve un mapa de Argentina donde surge Falklands, me pareció una cosa realmente asquerosa, por no Sí, decirlo de otra sí, forma. sí. Y entonces, con esto se explicó a la autoridad italiana sobre la cuestión de Malvinas y nos dimos cuenta que no conocían mucho sobre el tema. Y por lo tanto, preparé esta clase sobre Malvinas, el derecho internacional, o sea, las motivaciones, por qué las islas son Malvinas desde el punto de vista jurídico, ¿no? Contestando a lo que podría decir Inglaterra, prescripción no, ocupación efectiva sí hubo, pero ¿por qué Mm, no pudo continuarse? mm. Porque hubo un arrebato violento sobre las islas, ¿no? Autodeterminación no, porque en realidad eso es población Implantada. plantada. Ujú, Y bueno, y lo demás, ¿no? Argentina como sucesora de España en sus territorios. Y estos tratados que te decía antes, el Tratado de Utrecht, bueno, las bulas papales, ponerle que las hayan contestado porque no creían en la autoridad papal y en la teoría de la doctrina del descubrimiento. Pero el Tratado de Utrecht y la Convención de San Lorenzo, ¿no?, que versaban sobre la materia, sobre los territorios, que después en 1800 acordaron que lo querían. y bueno, y del italiano ahí, dando también explicación en este sentido, también es todo un desafío porque también eh, rompemos lo local, lo meramente local, e ir a lo internacional también, a otras lenguas, a explicar esto de Malvinas. Sí, y sobre todo que sepan la historia y por qué uno reclama. ¿Por qué Argentina reclama? No es un mero capricho. Ujú, O sea, digamos, hay condiciones que se dan desde el punto de vista del derecho que justamente motivan y justifican nuestra posición, ¿no? Es una ocupación completamente ilegal e ilegítima sobre las islas ujú. y caprichosa, y que tiene un basamento en algún tipo de, digamos, pretensión también sobre los hidrocarburos, una zona estratégica de pesca, Sí. la proyección, como decía, antártica, Bueno, los recursos de la entonces, Antártida. claro, y te surgieron muchas preguntas en italiano en ese sentido en lo que vos hiciste, sea de la colectividad local o internacional, sobre estas cuestiones y sobre lo que vos ibas dando o explicando, te invitaron, hubo consultas que te llamó la atención. No, la clase, no, a algunos llamó la atención que existieran este tipo de fundamentación, por ejemplo, la prescripción adquisitiva del territorio, o la idea esta de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a Naciones Unidas, en una visita hace muchos años, como 20 años, pregunté, ¿no?, siendo adolescente, en realidad más de 20 años, como 25 años, pregunté cuál era la posición de Naciones Unidas sobre Malvinas, estando ahí. Y bueno, me Ujú. hablaron de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que a mí escucharlo como argentina Sí. me pareció una locura, pero yo tenía 17 años, ¿no? Y lo pregunté y después fue algo que fui estudiando en la facultad, que fue parte del armado de esta clase. Y la idea además de la clase es llevarla siempre a partir de las preguntas para ir amalgamando con conocimientos previos, si la persona conoce, no conoce, y también a partir de
generar dudas, ¿no? ¿Por qué tal cosa? Ujú. Doctora, ¿le gustaría ir a Malvinas? Sí, la verdad que me gustaría mucho. Ujú. Y todo este recorrido académico que hizo, ¿le cambió la visión de Malvinas de lo que tenían, de aquella joven de 17 años hasta ahora? Digamos que dio más fundamentos, ¿no? Más fundamentos para seguir apoyando la causa de Malvinas, ¿no? Porque está muy claro que es una ocupación completamente ilegítima y ilegal desde el punto de vista del derecho. Y todo esto surge por un trabajo, como decía el gobierno de India, de, del delegado en Naciones Unidas, que fue Ruda, José María Ruda, ¿no? Ujú, Que llevó a cabo estos alegatos en este foro internacional en la década del 60, en el 64, o la resolución después que va a ser del 65, y que fíjate que en este foro no hubo ningún voto negativo respecto de esta ujú, resolución. ujú, Hubo abstenciones, pero no hubo votos negativos y se aprobó ujú, ujú. por mayoría. Mira, la verdad que, bueno, está en la realidad, está esto que ha sucedido, como dicen, la historia misma, en la realidad, en la actualidad también están los fundamentos, están sólidos, y uno por ahí tiene más, no sé, a uno le da mucha más bronca que la vía diplomática no se puede avanzar más de lo que se puede, digamos, con esta causa Malvinas. Exacto, y lo importante es esto, dejar de lado todas estas ideas de autodeterminación del pueblo, porque ahí no aplican, y lo que se aplica ahí es otro concepto que es el de integridad territorial, ¿no? Ujú. Por sucesión de los estados, y hay un tratado que habla de la sucesión de estados. Cuando un estado sucede al otro, lo sucede en su territorio, lo sucede en sus archivos, lo Todo. sucede en su Ujú. población, o sea, y eso de ese tratado, que es una convención multilateralísima, también es parte de Gran Bretaña. Doctora Mariesol de Brito, muchísimas gracias. Sé que se hizo su tiempo también en medio de este lunes de actividad académica y bueno, la verdad que un honor y un placer haber charlado con usted. Mandamos saludos también a Nadia, una amiga en común que ha hecho un enlace muy lindo, muy importante para que esto se pueda concretar también. La verdad que fue un gusto tenerla en este capítulo abordando Malvinas de lo jurídico, ¿no? Bueno, muchas gracias. Espero que se haya entendido porque me rebota el audio y me desconcentra. No, Pero bueno, se entendió perfectamente el desarrollo y bueno, ajustamos un poquito lo que podemos los técnicos, pero bueno, la verdad que es un capítulo bien completo en este sentido de lo jurídico, ¿no? muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación y un saludo grande a mi queridísima amiga Nadia. Listo. Gracias. Bueno, ahí vamos a hacer una breve pausa, nos acomodamos y volvemos para el último bloquecito de Malvinas Combate Eterno para despedirnos ya de este noveno capítulo muy especial, como ustedes lo habrán visto y lo han seguido, con todas estas explicaciones, con estos fundamentos de por qué Malvinas de lo jurídico son argentinas. No hay muchas dudas. Ustedes lo escucharon. Pausa y ya volvemos. Tiza blanca, marzo gris, un maestro dice acuérdense y el aula queda en silencio así, fotos viejas en el cajón.